Muy bien, jóvenes, bienvenidos entonces a nuestra segunda hora de clase de hoy miércoles y seguimos con el tema del Banco Central. Fíjense, vamos a volver a ir con calma con las funciones del Banco Central porque realmente sus funciones y sus instrumentos tienden a compenetrarse. Entonces, para que me entiendan cómo es que el Banco Central aplica la política monetaria en la práctica, tenemos que estar muy claros de cuáles son sus funciones y cuáles son sus instrumentos. ¿Sí? Entonces, hemos dicho que la primera función del Banco Central es emitir dinero legal. Es decir, el Banco Central está a cargo de la emisión primaria de dinero. Eso no significa que solo hace emisiones de monedas y billetes. De hecho, cada vez más el dinero circula de manera electrónica. Es decir, no se tiene en efectivo, sino que se maneja a través de las transferencias entre cuentas. El Banco Central sigue controlando el dinero primario a través del movimiento del componente reservas bancarias, ¿ok? Entonces es muy importante que entiendan que el monto de efectivo en todas las economías cada vez es más pequeño y que el monto que es relevante es los depósitos y en ese sentido el porcentaje de depósitos que hay en el Banco Central es muy relevante para el manejo de la política monetaria. ¿Okay? En dos platos es más lo que se mueve en las reservas bancarias que lo que se mueve el efectivo. ¿Ok? Entonces, finalmente aquí, importante entender que la base monetaria es un pasivo para el Banco Central y que para subir o bajar la base monetaria debe mover sus cuentas de activos. Recuérdense que realmente el dueño del dinero son las personas que poseen ese depósito, ese billetico, ¿de acuerdo? Esos son los verdaderos dueños del dinero. Te repito, entender el dinero legal, como no, como esa porción de efectivo, pero no pensar que es que ese es el gran movimiento. Por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, igual la proporción de efectivos no llega al 10%. La mayoría de los bancos centrales, la cuenta que realmente mueven es la de las reservas bancarias y obviamente la liquidez monetaria, el gran grueso de la liquidez monetaria es los depósitos. ¿Ok? Como segunda función hemos dicho mantener reservas internacionales y comprar divisas en el mercado cambiario. El rol de un banco central en el mercado cambiario es muy activo. Generalmente el instituto emisor ha establecido un rango de fluctuación del tipo de cambio y si la oferta de divisas está presionando para el tipo de cambio por debajo de su valor mínimo, interviene como demandante para evitar que el tipo de cambio baje más allá de un valor mínimo. Es decir, el Banco Central va a actuar, repito, manteniendo el tipo de cambio en una determinada brecha. Si el tipo de cambio es flexible, obviamente el precio se va a fijar por el libre juego que se establezcan los oferentes y los demandantes, ¿ok? Pero el Banco Central va a estar pendiente de entrar como oferente o entrar como demandante para evitar que el tipo de cambio se le salga de esa banda. De la misma manera, si, bueno, aquí está el proceso. Si, fíjense una cosa, si el tipo de cambio es fijo, la cosa se le pone peliaguda al Banco Central, porque entonces para mantener el precio tiene que estar dispuesto a quemar reservas cuando la demanda esté muy por encima de la oferta. ¿Okay? Entonces, por eso es que los tipos de cambio ya son un régimen que ya casi no se utiliza porque es muy exigido a nivel de Banco Central y además limita seriamente la política monetaria. ¿Ok? Veamos la parte de hacer las veces del Banco del Gobierno. El gobierno tiene parte de su dinero depositado en el Banco Central. En cada país existe una dependencia del gobierno denominada Tesorería Nacional que tiene como facultad manejar todo lo relacionado con la recaudación de los ingresos públicos, la contabilidad, los fondos públicos. ¿Okay? Dicho ente tiene cuentas de depósito contra las que gira sus fondos en el Banco Central. Igualmente, esas cuentas son activos del gobierno. El Banco Central funciona como un banco comercial en este caso.
También reporta ganancias cambiarias al gobierno y puede, pero no debe otorgarle financiamiento directo. Repito, aparte de tener las cuentas del gobierno, que obviamente eso es un activo para el gobierno y un pasivo para el Banco Central, también le reporta el Banco Central, como maneja diferentes tipos de cambios a lo largo del año, puede obtener de la compra-venta una ganancia cambiaria. Y esa ganancia cambiaria es para el dueño del banco, que es el gobierno, ¿ok? Así que es un ingreso, ¿cómo se llama? No tributario del gobierno. Y finalmente, cuando lo que nosotros llamamos que efectivamente el Banco Central le preste dinero al gobierno, es lo que se llama financiamiento directo o financiamiento monetario, ¿ok? Que como sabemos, tiene la tremenda desventaja que se crea dinero sin que haya una contraparte en la producción de bienes y servicios y se genere inflación, ¿ok? Entonces, en este sentido, lo vamos a ver después, pero es importante dos figuras aquí. Una es el señoriaje, que es esa potestad que tienen los gobiernos de imprimir su propio dinero, ¿ok? Y otro es el impuesto inflacionario, que viene a ser esa pérdida de valor en la que incurrimos todos, ¿verdad? Esa pérdida de valor del dinero que vamos a sufrir todos cuando el gobierno decida tener financiamiento directo del Banco Central. Esa pérdida de valor le hacemos la equivalencia a que nos hubiese cobrado un impuesto. ¿Okay? Entonces, esos conceptos los vamos a ver más adelante cuando vamos a la inflación, pero es importante irlos manejando. ¿Ok? Vamos con lo de prestamista de última instancia. El garante de los pagos en el sistema financiero nacional e internacional es el Banco Central. Para que se puedan realizar todas las transacciones nacionales e internacionales, debe existir un ente que tenga la responsabilidad de vigilar de que todo aquel que gire sus cuentas para pagar sus obligaciones en realidad cuente con esos fondos. De no ser así, el Banco Central debe responder como prestamista de última instancia. No solamente estamos hablando del dinero de los particulares, sino también es el garante de que los bancos cumplan con sus ahorristas. Los bancos centrales tienen la responsabilidad de actuar en caso de iliquidez o de insolvencia en el mercado de dinero. Por eso que ustedes siempre que ven que hay un banco por allí que tiene problemas, el Banco Central lo interviene. ¿Ok? La función que nosotros consideramos muy importante desde el punto de vista macroeconómico es que aplica política monetaria. Entonces, el Banco Central con sus movimientos de la masa monetaria influye en el PIB nominal. Yo diría, yo cambiaría esta palabra porque determina el PIB nominal y determina la inflación. Bueno, le dejo la parte de que influye en el PIB nominal porque si recuerdan, el PIB nominal consta del precio y de la cantidad, ¿ok? Y la cantidad, que es el PIB real, es una decisión de los empresarios. Entonces, el Banco Central, como es el que determina el nivel general de precios, al final es el que determina el valor del PIB nominal. Esto es lo que vimos en la teoría cuantitativa del dinero, ¿ok? Y además vimos entonces que la variación de los precios, que es la inflación, está íntimamente ligada con la variación de la cantidad de dinero. ¿Ok? Fíjense esta parte importante aquí. En el corto plazo, cuando no todos los precios son flexibles, el Banco Central, a través de los movimientos de la tasa de interés, puede influir en la inversión y en el consumo. Es decir, puede estimular la demanda agregada para que aumente el PIB real. En el largo plazo, realmente lo que determina es la tasa de inflación y el PIB nominal. Entonces, como siempre en macroeconomía, vamos a estar muy pendientes de qué es lo que, ¿cómo se llama? En qué momento se encuentra la economía. Si se encuentra cerca de su PIB potencial o no, ¿ok? Ya ven la presentación que está aquí, esta lámina que está aquí. Sí, Sí, profe. Ok. Fíjense, una forma resumida de ver el balance del Banco Central es que por el lado de los pasivos se llama usos y por el lado de los activos, fíjense lo que hacemos desde el punto de vista analítico. Todos los que son pasivos monetarios los tenemos aquí.
todas las variables que no son pasivos monetarios que van aquí, las pasamos a este lado con signo negativo. ¿Qué es lo que quiero decir? Que en cualquier cuenta de balance, ustedes van a tener de este lado el activo y de este lado el pasivo más el capital, en cualquier cuenta T, ¿ok? Lo que se hace desde el punto de vista analítico es que aquí se dejan solamente los pasivos de base monetaria y esos pasivos son las monedas y billetes, es decir, el efectivo y las reservas bancarias, ¿ok? Del lado de los activos, todos, por ejemplo, los activos del gobierno van a ir con signo negativo, el patrimonio va a ir con signo negativo y aquí tenemos las cuentas propiamente del Banco Central. Por un lado van a estar los activos externos netos, que está referido a las reservas internacionales, y por el otro lado van a estar los activos internos netos, que son los préstamos que haga el Banco Central. El Banco Central le presta al gobierno, el Banco Central le presta a los otros bancos y en circunstancias especiales el Banco Central le puede prestar directamente a las empresas. No es lo normal, ¿ok? Otro instrumento que no coloqué allí, aquí son los bonos, ¿sí? El Banco Central dentro de sus activos tiene los bonos del gobierno. Entonces, ¿cómo se llama? Veamos un poquito una forma de, vamos a decir que lo puedo poner más grande, de cómo son las estadísticas, cómo las presentamos de forma analítica, como dicen, porque si ustedes ven un balance del Banco Central, va a ser un balance como más normal, ¿no? Van a estar los activos, el activo circulante, y luego van a estar todos los pasivos, ¿de acuerdo? Incluida la deuda, acuérdense que dentro de los partes de los pasivos están la deuda, pero repito, este es un enfoque analítico para entenderlo como un agregado monetario. Entonces, fíjense que aquí están los activos externos netos, que son las reservas internacionales. Neto significa que son los activos menos los pasivos. Hay otros activos externos. Luego están los activos internos netos y dentro de los activos internos netos está los que tienen que ver con, está por sectores aquí, no por instrumentos. Los que tienen que ver con el sector público, con el sector financiero, con el sector privado no financiero, una cosa que ellos llaman activos netos no clasificados, y fíjense que está el patrimonio con signo negativo, ¿lo ven? Para dejar de este lado las cuentas de depósito de los bancos, las monedas y billetes, y bueno, esto es una partida de ajuste que aparece aquí, ¿de acuerdo? Fíjense, por ejemplo, el elevado monto que tiene la parte del sector público, ¿sí? Es bastante considerable aquí, porque bueno, en estos años el Banco Central ha dado mucho financiamiento al gobierno a través de prestarle dinero a PDVSA. Una cosa muy importante de entender es que para que el Banco Central pueda aumentar la base monetaria, tiene que aumentar sus activos externos netos o sus activos internos netos, ¿sí? O sea, uno se pone a pensar en la práctica, caramba, ¿cómo es eso de que el Banco Central prende la maquinita de hacer dinero? Pues realmente el Banco Central no prende ninguna maquinita, joder. Lo que hace el Banco Central para expandir la cantidad de dinero es que aumenta el monto de los que tienen los bancos depositados en el Banco Central. Esto es creación contable pura de dinero. Por eso es que se llama dinero inorgánico, por eso es que se llama crecimiento monetario. O sea, el Banco Central es la única institución que coloca aquí en vez de 8.000, 10.000 o 15.000 o 30.000, ¿de acuerdo? Tiene esa potestad. ¿Y en qué respalda eso? Bueno, en alguna emisión de algún activo. Le presta dinero a alguien o compra en el mercado cambiario o compra bonos, ¿sí? O sea, aumenta algún activo aquí y para pagarlo, acuérdense que esto es realmente un pasivo para el banco, pues aumenta las cuentas de depósito de la persona con la que hace la transacción, ¿ok? Por eso que al revés, cuando es política contractiva y reduce la base monetaria, lo que hace es que se deshace de cualquiera de estos activos y lo que hace es restarle a la persona con la que está haciendo la transacción su cuenta de depósitos en el Banco Central. O sea, generalmente las operaciones se hacen a través del Banco Central. ¿Ok? ¿Qué llamamos nosotros dinero inorgánico? Vamos a entender qué es dinero orgánico.
El dinero orgánico es toda esa aumento de la cantidad de dinero que está asociado con un aumento de la producción de bienes y servicios. No me pierdan nunca de vista la teoría cuantitativa del dinero. M por B igual a P por I, ¿sí? Es decir, mercado de dinero y mercado de bienes y servicios. Siempre que el Banco Central aumente ese dinero porque hay una mayor demanda de dinero para hacer transacciones, porque los agentes económicos quieren más dinero, esa es una creación de dinero orgánica, una creación de dinero, porque fíjense que inclusive, jóvenes, cuando una persona va a un banco y pide un préstamo y le abren una cuenta de depósito y hay esa creación nueva de dinero, como esa persona agarra ese dinero y lo invierte en actividades reproductivas, supóngase que monte un negocio, esa persona al final va a combinar capital y trabajo y va a generar ingresos. Ahí se equilibra la cuenta, ¿me explico? Ahí esa nueva emisión de dinero tuvo un respaldo en la actividad económica y no pasa nada. Cuando llamamos emisión inorgánica de dinero, últimamente se le dice más financiamiento monetario. Cuando el Banco Central aumenta la cantidad de dinero en la economía, pero ese aumento de la cantidad de dinero en la economía no se debe o no tiene una contrapartida en el mercado de bienes y servicios porque haya nueva generación de ingresos. Cuando eso es así, eso se va todito vía precios. Es decir, se genera inflación. ¿De acuerdo? Ok, profe. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, fíjense cómo funciona la cosa. Repito, política monetaria expansiva tiene que ver con un aumento de la base monetaria. Para que aumente la base monetaria es porque aumentó alguno de los activos. Política monetaria restrictiva tiene que ver con que hubo una reducción de la base monetaria y para que haya reducción de la base monetaria tiene que ser porque aquí tiene que ser porque el Banco Central reduce los depósitos. Vámonos a la otra presentación. Ahí. Ok. Instrumentos de política monetaria implican un movimiento de los activos del Banco Central. Para aumentar o reducir la base monetaria se debe incrementar o reducir sus activos. Los activos se agrupan en dos grandes grupos. Activos externos netos, que son las reservas internacionales. Recuérdense que las reservas internacionales son tenencias de oro monetario, derechos especiales de giro, divisas y cuentas de depósitos en una moneda distinta a la de curso legal. Neto significa que se le restan los pasivos externos del Banco Central. Recuérdense que están valoradas en dólares y para incluirlas en la base monetaria se multiplica por el tipo de cambio y se contabiliza su contravalor en moneda nacional. Las transacciones con el resto del mundo se recogen en un instrumento que se llama balanza de pagos, ¿ok? De la diferencia entre los movimientos de la cuenta corriente y la cuenta capital financiera, vamos a tener el movimiento de las reservas internacionales y al final el saldo de las reservas internacionales. Ese saldo de las reservas internacionales se multiplica por el tipo de cambio y se lleva a bolívares y las reservas internacionales forman parte de la base monetaria y forman parte de la masa monetaria de un país, ¿sí? O sea, hay gente que cree que las reservas internacionales son una cosa que está por allá depositada en cuentas extranjeras y que por eso no tienen ninguna conexión con la economía interna. Falso, están totalmente conectadas con la economía nacional porque forman parte de los activos de la base monetaria. ¿Okay? En el caso de los instrumentos internos, son instrumentos financieros valorados en moneda de curso legal. Está constituido por los préstamos que hace el Banco Central a los bancos, al gobierno y a los privados y obviamente están incluidos los bonos. ¿Ok? A mí
me gusta trabajar con este diagrama para que se entienda al final cómo funciona la política monetaria, ¿sí? Por un lado, vamos a tener los instrumentos. Propiamente ahora, ¿cuáles son los instrumentos? Son los compraventa en el mercado cambiario, eso se llama intervención en el mercado cambiario. Las operaciones de mercado abierto, que son, eso se llama compraventa de bonos. El financiamiento del déficit fiscal, porque esto tiene que ver con la forma como el Banco Central, el gobierno financie su déficit. La política de descuento, que es como se llama los préstamos que le hace el Banco Central a los bancos. Ahorita lo vamos a ver cada uno con calma, ¿ok? Y el encaje legal que tiene que ver con el porcentaje de reservas exigibles. Este encaje legal a quien modifica es al multiplicador monetario. El resto de los indicadores, la variable que modifican son las reservas bancarias, menos las operaciones del mercado cambiario que obviamente van a generar movimientos sobre las reservas internacionales, ¿ok? Entonces, fíjate, cuando el Banco Central mueve estos instrumentos que está aquí, es porque está aplicando política monetaria expansiva o contractiva. Al final, las variables que terminan siendo impactadas por la actuación del Banco Central son las reservas internacionales, las reservas bancarias, la cantidad de dinero o la tasa de interés. Y eso siempre lo hace porque tiene un objetivo o de aumentar el PIB o de controlar la inflación o de mejorar el saldo de la balanza de pago. Puede haber momentos en los cuales hay una crisis de balanza de pago. Entonces, vamos a poner esto grande aquí para sobre todo los que son más o menos que se ponen a copiar. Fíjense, las decisiones de la política monetaria persiguen como objetivo final alcanzar objetivos macroeconómicos. Los objetivos macroeconómicos, esto, aumentar el PIB, controlar la inflación, bajar la tasa de desempleo y aquí está metido el objetivo de balanza de pago. Para influir en la oferta monetaria, es decir, en la cantidad de dinero, el Banco Central mueve la base monetaria. Las reservas internacionales impactan la oferta monetaria por el lado de los activos. Recuerden que por el lado de los activos, las reservas forman parte de los activos de la economía. Y las reservas bancarias son el componente principal de la base monetaria por el lado de los pasivos. O sea, es una forma de ir ubicando las cosas. El Banco Central aumenta la base monetaria para alcanzar el objetivo final de aumentar el PIB. En este caso se dice que aplica política monetaria expansiva. Siempre que se aumente la cantidad de dinero es porque se quiere aumentar el PIB. Si el objetivo es controlar la inflación, el BCB reduce la base monetaria, es decir, aplica política monetaria contractiva. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Ok. Veamos cómo es profe. lo de la intervención en el mercado cambiario. El Banco Central compra y vende divisas en el mercado cambiario. Generalmente lo hace para mantener el tipo de cambio dentro de una banda preestablecida o para contrarrestar perturbaciones que amenacen con desestabilizar la economía. Pueden haber shocks externos que estén generando, por ejemplo, una salida masiva de capitales y eso esté generando problemas en el mercado cambiario, esté subiendo mucho el tipo de cambio y el Banco Central interviene. Entonces, bueno, ahora entendamos el mecanismo como está. Cuando el Banco Central compra divisas, ¿qué está haciendo con su activo reserva? ¿Lo está aumentando o lo está disminuyendo? Está disminuyendo, ¿no? Cuando compra divisas, si yo compro divisas y mi activo incluye las divisas, ¿está aumentando o está disminuyendo? Aumentando. Cuando el Banco Central compra divisas, es decir, está actuando como demandante en el mercado cambiario, aumenta su activo de activos externos netos e incrementa la base monetaria. ¿Okay? Generalmente el componente que mueve son las reservas bancarias. En este caso, la política monetaria es expansiva y busca dinamizar la producción. Entendamos esto. Si el Banco Central compra divisas, generalmente se lo hace a otros bancos, ¿ok?
Y entonces lo que hace es que él adquiere esas divisas y literalmente, jóvenes, crea dinero porque aumenta la cuenta de depósitos que tienen los bancos en el Banco Central. ¿Ok? Ahí hay creación de dinero. ¿Sí? Cada vez que el Banco Central aumenta, o sea, el Banco Central obviamente tiene sus cuentas y es con esas cuentas las mueve con respecto a las cuentas de los bancos, pero cada vez que los aumenta, él está, de hecho, las divisas son una de las fuentes más genuinas que crea dinero, ¿sí? Porque ese dinero lo convertimos en moneda nacional para poder hacer los requerimientos dentro de la economía, ¿sí? ¿Me están entendiendo entonces? Repito, aumenta el activo que es la reservas internacionales y resulta que el Banco Central es el único ente que paga exclusivamente sus cuentas aumentando los pasivos que tiene con los demás, ¿sí? Y además tiene la gran potestad de que lo que hace es que aumenta, le sube el monto de la cuenta de depósitos a los bancos. ¿Lo ven? ¿Avisan? Cuando el Banco Central vende divisas, ahí se está deshaciendo de esos activos. Y entonces usted dice, ah, bueno, vende divisas y ¿qué pasa con la contraparte de la base monetaria? Bueno, cuando él vende esas divisas, él está, ¿cómo se llama? Necesitando el dinero de, o sea, es como que si dejara de deberle a las entidades bancarias porque lo que hace es reducir las reservas bancarias. O si lo quieren ver del lado de los bancos tienen que reducir las reservas bancarias para poderle pagar al Banco Central ese movimiento. ¿Quieren? Vamos a... Bueno, aquí tengo la operación con los bonos, pero la pudiéramos hacer también con los bancos. Fíjense. En el caso de que el banco esté comprando divisas, aumenta los activos externos netos, ¿verdad? Y para pagarle a los bancos, sube las reservas bancarias. En el caso de los bancos, entonces los bancos van a tener más reservas bancarias y van a tener menos cuentas de divisas porque se las han vendido al Banco Central, ¿sí? Si la operación es al revés y el Banco Central vende las divisas, pues obviamente son los bancos los que van a aumentar su cuenta de activos externos, es decir, su cuenta de divisas, y también como le han pagado al banco con reservas bancarias, se van a reducir, o con los depósitos que tiene el banco, se van a reducir las reservas bancarias. ¿Lo están viendo, jóvenes queridos? No tanto, no tanto. Sí, vamos a verlo ahora con los bonos. A ver, a propósito de que algunos han tenido que hacer el tema de los bonos. El instrumento más utilizado por los bancos centrales se refiere a la compra-venta de papeles del Estado en el mercado secundario. El gobierno emite bonos, ¿verdad? Y se los vende al Banco Central para que el Banco Central los coloque en el mercado secundario. Y después se crea este mercado en el cual hay compra-venta de bonos. Repito, recuérdense que el bono, hemos dicho que es un título de deuda que puede ser emitido por el gobierno o por una empresa que obviamente lo están emitiendo porque quieren financiamiento, ¿verdad? Es un papelito que le ofrece al tenedor del bono que le va a pagar una tasa fija, ¿verdad? Una renta fija y que al final del periodo, si son bonos de renta fija, generalmente los bonos o letras del tesoro son de renta fija, y que al final del periodo le va a devolver el dinero a la persona que compre el bono. Generalmente la gente no compra esos bonos para guardarlos en una gaveta y tenerlos al vencimiento, sino que se genera un mercado de compra-venta de bonos y que dependiendo de lo que pase con la tasa de interés, los precios de los bonos van a subir y bajar y entonces se crea un mercado muy activo aquí, ¿ok? El caso es que entonces el Banco Central dentro de sus activos tiene una determinada cantidad de bonos, ¿ok? Cuando el Banco Central compra bonos, cuando el Banco Central compra bonos es porque se ha ido al mercado secundario, ha adquirido esos bonos y aumenta su tenencia de bonos, ¿ok?
para aumentar sus tenencias de bonos, le ha pagado, le ha depositado dinero en las cuentas de depósitos de esos tenedores de bonos y eso hace que aumente la base monetaria, porque recuérdense que la base monetaria tiene esa característica especial que es dinero que realmente representa un pasivo para el Banco Central. Perdón, que esto se fue de donde está. ¿Ok? En cambio, cuando el Banco Central, y esa operación está aquí, véanla aquí. Repito, ¿cómo sería una operación de compra de bonos? Entonces, ¿qué creo? Sí, aquí está la venta, ¿no? Vamos a ver la venta. En el caso de la venta de títulos del gobierno, se reduce la tenencia de activo del Banco Central, ¿verdad? Y el Banco Central en este sentido lo que está haciendo es recoger liquidez. Vamos con el balance. Del lado del Banco Central, aquí está el efectivo y aquí están las reservas bancarias. Si recuerdan que estas reservas bancarias realmente son un activo de los bancos, es decir, es un dinero que está depositado en el Banco Central, ¿sí? Del lado de los activos, entonces tenemos aquí los bonos. Los bancos, obviamente estas transacciones se hacen entre el Banco Central y los bancos. Los bancos también tienen su activo de bonos, ¿ok? Y aquí tienen su cuenta de depósito. Cuando el Banco Central decide vender bonos es porque se está deshaciendo, está eliminando sus tenencias de bonos. Supónganse que este monto de los bonos equivale a 1.000. ¿A dónde van a ir a parar estos bonos? A quien los está comprando, que es la banca, ¿sí? ¿Cuál es la transacción que está detrás de esto? Bueno, para poder, ¿cómo se llama? Vender estos bonos, la banca le tiene que pagar al Banco Central. Quiere decir que se disminuyen las reservas bancarias que tiene el Banco Central. Así como que si el Banco Central ahora debe menos, ¿sí? Por eso que es más fácil verlo del lado del banco. Del lado del banco aumenta su activo de bonos y se reduce su activo de reservas bancarias. Se reduce la cantidad de dinero que tiene depositada en el Banco Central, ¿sí? Y eso hace que se reduzca la base monetaria. ¿Sí? Hay gente que le gusta verlo de esta manera, así joven. Dice, bueno, si el Banco Central está adquiriendo papeles, está mandando dinero a la calle. Eso es una política monetaria expansiva. Si el Banco Central quiere dinero, pues entonces está recogiendo dinero y está mandando títulos a la calle. A mí lo que no me gusta de ese concepto es que realmente no es fácil de verlo aquí, ¿sí? Por eso es que me gusta más entenderlo como un tema de que, repito, si bien la base monetaria al final es un aumento o una reducción de la cantidad de dinero, lo que aumenta o lo que reduce es un pasivo que tiene el Banco Central, ¿sí? Entonces, para que aumente la base monetaria, realmente lo que está aumentando son las reservas bancarias de los bancos y lo que está aumentando es que el Banco Central tiene la potestad de aumentar los depósitos de esta gente creando dinero. ¿De acuerdo? Por el contrario, si el Banco Central, entonces ahora lo que quiere hacer es esa operación de recoger dinero, pues entonces obviamente les compra un activo, les vende un activo a la banca para poder cambiarle ese activo por dinero y que ahora tengan menos dinero o menos reservas bancarias. ¿Qué tal así? Sí, profe. Ahí yo lo vi. Este es un huesito duro de roer, pero bueno, realmente pasa así. Vamos con el próximo. Fíjenme, antes de meternos con el déficit del gobierno, vámonos aquí. El Banco Central concede préstamos a los bancos para que puedan cumplir con su exigencia de reservas bancarias. ¿Okay? Recuerden entonces que los bancos tienen unos depósitos, tienen unas reservas bancarias y tienen unos préstamos. Siempre que el Banco Central quiera estimular que aumente la cantidad de dinero, puede decidir cobrarles una tasa muy bajita a los bancos por el préstamo para tener reservas bancarias. ¿Qué ventaja tiene eso para los bancos? Ah, bueno, voy a tener más dinero para prestar porque para cumplir con mis reservas bancarias le puedo pedir prestado al Banco Central
que me está cobrando una tasa muy bajita. Cuando el Banco Central no quiere que pase eso, pues entonces el Banco Central lo que hace es que pone una tasa mayor. Si esa tasa es mayor, la banca entiende que el Banco Central quiere que se mantenga más dinero inmovilizado en reservas bancarias en vez de tenerlo disponible para los préstamos, ¿ok? Entonces, esa tasa de interés que le cobra el Banco Central a los bancos se llama tasa de descuento, ¿sí? Y al final se le dice también la tasa de la ventanilla de descuento porque es los bancos centrales acudiendo al Banco Central para pedirle prestado de manera de cubrir su porcentaje de reserva y tener el resto del dinero disponible para prestar. Fíjense que inclusive, ya lo habíamos mencionado un poco antes, existe ¿cómo se llama? El mercado overnight, que es el mercado en el cual los bancos se prestan entre sí y hay una tasa que se llama tasa overnight. Los bancos realmente tienen unas operaciones muy dinámicas de depósitos de retiro de préstamos y entonces al final del día hay bancos que pueden estar cortos en sus reservas exigibles, hay otros que pueden estar por encima del monto de las reservas exigibles y ahí ocurre transacciones entre los bancos que generan un determinado nivel de tasa de interés overnight. Los bancos centrales están muy pendientes de ese nivel de tasa de interés y tratan de influir también en esa tasa de interés. Lo hacen a través de la tasa de descuento, porque entonces ellos también pueden, esto sí lo maneja directamente el Banco Central, cuál es la tasa a la que le van a cobrar a los bancos, ¿ok? Entonces, esto termina siendo un instrumento de política monetaria que también se usa muchísimo. ¿Cómo funciona? Cuando aumenta la tasa de interés o tasa de descuento, le está diciendo a los bancos que no va a financiar sus necesidades de dinero para cubrir sus reservas bancarias y que deben buscar esos fondos de otra manera o restarlo a los depósitos. Esto es considerado política monetaria contractiva. El Banco Central, el Banco Central se reduce el activo crédito con los bancos y con él la base monetaria. Es decir, allí el movimiento que está ocurriendo es sobre la variable préstamo de los bancos. Si aumenta el activo de préstamos de los bancos, aumenta las reservas bancarias. Repito, el Banco Central lo que hace es depositarle a los bancos. Si se disminuye, si el banco exige que haya más pago de esos préstamos que tiene, se reduce ese activo de préstamos a los bancos y eso hace que los bancos tengan menos reservas bancarias en el Banco Central. Entonces, bueno, eso es un poco en la práctica cómo opera este sistema. Recuérdense que estamos hablando en todo momento de operaciones contables en las cuales siempre que se esté moviendo la base monetaria por el lado de los pasivos es porque también se está moviendo del lado de los activos. Así que alguien dentro del sistema financiero le puede estar diciendo que esto es un esquema de activos y pasivos y que, bueno, esos activos del Banco Central son los que respaldan a la base monetaria, pero ustedes siempre recuerden que desde el punto de vista macroeconómico, el Banco Central tiene señoreaje, que señoreaje tiene capacidad de expandir la cantidad de dinero. ¿La puede expandir ilimitadamente? No. Se supone que está allí para expandirla en la medida que sean necesidades que requiere la economía. Si no respeta las necesidades de dinero que requiere la economía, pues entonces va a generar inflación, va a generar pérdida de valor del dinero, ¿ok? Entonces, si me quieren preguntar algo, estoy absolutamente a la orden por WhatsApp. Si no, nos vemos mañana a las 9 de la mañana, ¿de acuerdo? Sí, profe. Hola, profe, hasta mañana. Ok, gracias, profe. Hasta mañana, profe. Provecho. Hasta mañana.